Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Saben qué? Da gusto que hay menos ruido cuando no está Borja. O sea, cuando esté Borja hagamos mucho más ruido. Buenas noches, sean todos bienvenidos al cierre de la semana de Silvero. Hoy, bueno, la semana clave y se habló un montón de política y todo eso. Pero uno de los temas claves durante la semana fueron los incendios forestales. Porque había llegado el humo hasta Asunción y cuáles eran las repercusiones al respecto y compañía. Bueno, hablamos, se planteó el tema, hubo discusiones también en las redes sociales, las leímos la mayoría de los comentarios. Entonces decidimos invitar a la ingeniera Cristina Oraleski, que es la titular del Instituto Forestal Nacional, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo le va, ingeniera? Buenas noches, Mike. Muchísimas gracias por tenerme acá en el programa. Bueno, arrancaron la semana con muchísimo trabajo. De hecho, estaban en el Chaco, estaban viendo cómo se desarrollaban esos incendios que nosotros, como nuestra cosmovisión es muy asuncena, dijimos, nos termina afectando por el humo, pero realmente cuando veíamos los números y hablaban de 50.000 hectáreas, es un número que para nosotros es súper difícil de dimensionar y creo que se puede dimensionar solo desde el aire. Así, estando a nivel del suelo no creo que se pueda. Totalmente. Y ojo que hablamos de 50.000 hectáreas solamente entre el 1 y el 5 de agosto, solamente en la zona de Fuerte Olimpo. Así que tenemos muchísimas más áreas afectadas desde el inicio del año y probablemente las vamos a tener hasta finales de año. Esperemos que no tantas, pero las previsiones climáticas no son las mejores para las próximas semanas y los próximos meses, ¿verdad? El lunes, bien decías vos, iniciábamos, fuimos con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional a la zona de Fuerte Olimpo, sobrevolamos algunos focos de incendio, la verdad que la visibilidad desde el cielo era casi nula por el humo. Imagínate cómo estaba el cielo acá en Asunción, 10 veces peor en la zona de Fuerte Olimpo. Y luego fuimos por tierra a ver algunos focos de incendio que estaban siendo apagados en ese momento y también visitamos algunas áreas que fueron afectadas por el fuego. Realmente el daño que generan los incendios forestales, fauna, flora, el daño económico que genera a las estancias. En una de las estancias en donde nosotros estuvimos, no fue una estancia donde se inició el fuego. A esta estancia le llegó el fuego desde otro lugar y afectó. Nosotros tenemos identificado que más o menos el fuego inició en 4 zonas, en 4 estancias diferentes, pero esto afectó a más de 10 estancias. Claro. Y eran los mismos peones de estancia trabajando con los bomberos de la Secretaría de Emergencia Nacional, los bomberos voluntarios del equipo del Infona y las fuerzas militares apagando el fuego. Entonces también hay ahí algo que no siempre hablamos, ¿verdad? Un costo muy importante en infraestructura, logística y tiempo a la hora de combatir los incendios forestales. Y después, evidentemente, el daño que causa en la fauna y en la flora es tremendo. Claro, porque justo decíamos eso en el programa al que le dedicamos el espacio. En el caso de la flora se puede llegar a recuperar, toma mucho tiempo, pero con la fauna no pasa lo mismo, ¿verdad? Hay decenas y decenas de animales que son afectados y que se ven víctimas y atrapados ahí en el medio del fuego del humo. Sí, bien lo decías vos. La flora, con el paso del tiempo, más aún el ecosistema chaqueño, tiene un poder de resiliencia interesante. Con bastante tiempo y tal vez algún tipo de restauración asistida, tal vez se pueda recuperar con el tiempo. Pero la afectación a la fauna es casi irrecuperable, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas especies en nuestro país que están en vías o en camino a entrar en vías de extinción y la pérdida de esas especies, evidentemente es muy preocupante, ¿verdad? O sea, el impacto que generan los incendios forestales es tremendo, como te mencionaba, fauna, flora, en la salud humana misma. El Ministerio del Ambiente esta semana estuvo sacando justamente un comunicado sobre la calidad del aire. Años anteriores, incluso recuerdo durante la pandemia de COVID, se recomendaba a aquellas personas que tenían problemas respiratorios que ni siquiera podíamos salir afuera por las condiciones del aire. O sea, el impacto que genera esta irresponsabilidad es increíble, ¿verdad? El caso del año antepasado, el 2022, fue muy fuerte al comienzo, o sea, en el verano, acá por lo menos se notaba, había mucho humo, había muchos focos de incendio. El año pasado no fue tanto y quiero saber si eso fue solamente una cuestión climática, cambió, no hubo tanta sequía o tuvo que ver también con algún trabajo que se hizo para mitigar o para prevenir. Bueno, yo creo que es una combinación de diferentes factores. Creo que lastimosamente aprendimos a las malas
Entonces yo creo que de a poco la ciudadanía va tomando conciencia. Lo que pasó 2019, 2020, 2021, bien lo decías vos, generó un impacto muy importante en la ciudadanía en general. O sea, hoy hay diferentes instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, agremiaciones del sector privado que están saliendo con campañas de prevención de fuego, muchas capacitaciones, muchas donaciones, mucho trabajo en conjunto, tanto público y privado, en cuanto a lo que es educación, difusión. Ahora, sigue habiendo gente irresponsable, lo sigue habiendo, ¿verdad? Y después está lo que nosotros no podemos controlar, que es el clima, ¿verdad? Estamos teniendo ciclos de lluvia, pero estamos teniendo muy de seguido ciclos de sequía que hace que tengamos mucho combustible o material seco que pueda quemarse, y evidentemente el aumento de las temperaturas, la velocidad del viento y la disminución de la humedad son totalmente propicios para la ocurrencia de incendios. Ahora, nosotros tenemos, por decirlo así, en el caso del Chaco, tenemos dos frentes muy importantes. Por un lado es el fuego transnacional, por llamarlo de alguna manera, con las quemazones que ocurren en Bolivia y en Brasil, porque muchas veces de Brasil pasa a Bolivia y de Bolivia pasa a Paraguay, que fue lo que ocurrió esta semana en la zona de Bahía Negra, en donde entró un frente de fuego que tenía 6 kilómetros de ancho, solamente el frente del incendio. Ahora, gracias a Dios, esto ya fue controlado. Y el otro frente es la responsabilidad que en el caso del Chaco se da por la quema de las escolleras, de los residuos vegetales o la misma quema de pastos. En el Chaco nosotros hablamos de esos dos frentes principales. Sí, en la región oriental tenemos diferentes causas, tenemos en la zona urbana principalmente la quema de residuos, están las zonas de interfase donde tenemos cazadores furtivos, quema de pastizales, etc. Pero en el Chaco, que estuvo siendo mayormente afectado por estos focos de incendio, son esos dos frentes principalmente a los cuales, digamos, nos estamos enfrentando. En el caso de la quema de las pasturas y compañía, hay gente que tiene esta idea histórica arraigada de que los nutrientes son más potentes una vez que se regenera el suelo y por eso las vacas van a pastar mejor. Eso, por lo que pudimos buscar, realmente no está científicamente comprobado que sea así. Pero ustedes, como ingenieros, ¿qué es más una cuestión cultural o hay algo de verdad en eso? La verdad es que es la forma más barata de limpiar el campo. Es más economicista la respuesta. Es la forma más barata dentro de todo. Y a ver, realizar una quema controlada no está mal. De hecho, nosotros lo tenemos permitido por ley, a través de la Ley de Manejo Integral de Fuego, que permite la quema prescripta bajo ciertas condiciones. Es muy importante entender, el fuego no es malo, el fuego ayudó a evolucionar a la humanidad, pero hay que saber manejarlo, ¿ok? Entonces, la quema prescripta está permitida, pero está permitida bajo ciertas condiciones. Se tienen que cumplir condiciones climáticas, como no tiene que haber por encima de los 30 grados de temperatura, el viento no tiene que tener la velocidad de más de 30 kilómetros por hora, y la humedad tiene que estar por debajo del 30%. Okay. Además de eso, la persona que quiera realizar una quema controlada tiene que presentar un plan de quema, evidentemente con un plan de contingencia, con la presencia de bomberos voluntarios y carros hidrantes en el área. Perdón, ¿y eso se hace habitualmente? Eso se puede hacer. Ahora está prohibida la emisión de permisos de quema por las condiciones, porque las condiciones absolutamente no están dadas. Si bien estamos con bajas temperaturas, estamos con lluvia, esto se va a dar por unos días, por unas semanas, después continuamos una vez. No va a ser tanto calor, pero sí va a estar seco, el ambiente va a estar seco. Entonces, es importante que eso se cumpla. Si se cumple con todo esto, de igual manera hay un pequeño riesgo de que esa quema controlada se descontrole, pero para eso está el plan de contingencia de la persona que lo tiene que presentar. Lo que está pasando es que estas quemas que se están realizando no son controladas, no hay un plan de contingencia, y es por eso que muchas veces con las condiciones climáticas que nosotros tenemos, esto se descontrola, se convierte en un gran incendio, y no es solamente que se genera el incendio, sino que el incendio es persistente en el tiempo, ¿verdad? Pasan días y días hasta que pueda ser controlado. En el caso de las responsabilidades, que fue otra de las discusiones al respecto, es difícil encontrar, supongo, a la persona que inició el fuego, si es que haya sido eso por error o adrede. Pero ¿cómo es la relación con los propietarios de los establecimientos donde se inicia? Porque, digo, los que se ven afectados de costado estarán más enojados que cualquiera de nosotros. Totalmente. Mira,
Creo que llegar al responsable nominal del hecho es el gran desafío que tenemos todas las instituciones que estamos trabajando en este ámbito, ¿verdad? Desde la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio del Ambiente, el Infona, el Ministerio Público, los municipios mismos, porque los municipios también por ley están autorizados a multar una vez que se identifique. Pero el gran desafío es ese, llegar al responsable nominal del hecho. Los últimos años creo que hay solamente un caso muy conocido, que fue el caso en San Bernardino de un pirómano que justamente unas cámaras del circuito cerrado lo habían captado prendiendo fuego a un baldío, ¿verdad? Creo que incluso esta persona fue imputada y demás. Pero eso es uno de los pocos casos sonados en donde se pudo llegar al responsable nominal del hecho. Lo que pasa en estos casos muchas veces es que nosotros tenemos toda la capacidad, hoy en día gracias a la tecnología, de poder identificar el área donde se inició el incendio. Incluso nosotros estos últimos años vinimos trabajando mucho en colaboración con el Servicio Forestal Americano, también con el gobierno de Canadá y con la CONAF de Chile, en donde nosotros enviamos funcionarios nuestros de la Secretaría de Emergencia Nacional y la Policía Nacional a hacer un curso de peritaje para saber por qué ocurrió el incendio. El problema es llegar al responsable nominal, el poder decir, fulano de tal fue el que prendió fuego. Entonces ahí es donde, como bien decías vos, ¿quién es el responsable? ¿Es el dueño de la propiedad? ¿Es el que inició el fuego? ¿Es el que autorizó? ¿Es el que mandó quemar? Hoy en día nosotros tenemos mucha tecnología. De hecho, venimos trabajando muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, justamente pudiendo un poco analizar las imágenes. Hoy tenemos imágenes de mayor resolución, en donde, por ejemplo, en uno de los casos, que hoy ya el Ministerio del Ambiente estuvo interviniendo, se notaba que en la propiedad se estaban haciendo las escolleras, que son, digamos, la limpieza del campo, en donde se forman hileras de residuos vegetales, y eso normalmente después se quema. Coincidentemente, en esta propiedad se inició en marzo más o menos ese trabajo, y los últimos días de julio, los primeros días de agosto, vemos que se inician los primeros focos de incendio. Ahora, habría que ver si eso para el Ministerio Público es suficiente elemento. Es suficiente información, es suficiente elemento para que el responsable nominal sea el dueño de la propiedad, ¿verdad? Esa ya es más bien una cuestión jurídica más que técnica, a los cuales a mí me parecería, técnicamente hablando, yo te podría decir si es obvio, pero jurídicamente hablando hay que probar el hecho. Hay que probar el hecho. Es por eso que nosotros estamos trabajando con el uso de la tecnología para poder justamente juntar la mayor cantidad de pruebas para que esto no quede otra vez en una denuncia contra personas innominadas o que termine en el archivo, porque sí, evidentemente no se puede identificar al infractor. Entonces, hoy con la ayuda de la tecnología, probablemente dentro de 2 o 3 años vamos a tener mejor tecnología a la que tenemos hoy. Hoy tenemos tecnología mejor de la que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Queremos hacer un paquete de todas estas áreas, principalmente estas 4 áreas que detectamos en Fuerte Olimpo, para poder presentar a las instituciones correspondientes, ¿verdad? Tanto al Ministerio Público como a los municipios. Ahora sí, el caso de Bahía Negra y Choboreca fue una lengua de fuego que entró desde la zona de Bolivia, en donde están también sufriendo unos terribles incendios forestales, y eso entró más o menos en nuestro país el día miércoles, pero ya fue controlado el día de ayer. En el caso de eso, por ejemplo, los terrenos que son colindantes o que terminan siendo afectados porque el fuego se traslada, la posibilidad de hacer como senderos que espacien, ¿eso resulta útil o el viento es tan fuerte que de todos modos va a terminar afectando a un Mira, terreno? en cierta parte, en algunos casos, resulta útil. Acá el factor clave para estas cuestiones es el viento, la velocidad del viento. En su momento también, en el año 2020-2021, se limpió la frontera en el Chaco con Bolivia, donde incluso se dejaba más de 100 metros limpio, digamos, el área. Pero lo que tiene el ecosistema chaqueño, principalmente en la zona donde hay muchos palmares, es que el palmar cuando se quema se ahueca. Y adentro se forma como una chimenea de fuego, y eso con mucha presión explota y tira las pavesas que pueden ir a más de 100 metros de largo, entonces pueden cruzar de un lado a otro. Y eso nos ocurrió justamente el lunes. Ahí se puede ver en el video, estábamos viendo un pequeño foco de incendio,
Y ahí nada más nos avisa, otro de los bomberos nos dice, acá acaba de saltar una pavesa y se empezó a prender. O sea, el fuego estaba acá, estaba el camino, había otro bosque que todavía no estaba siendo afectado por el incendio y saltó una pavesa que cayó, evidentemente, en un área súper seca con combustible muy seco y comenzó a prenderse fuego. Eso que usted mencionaba hace rato del resto de la vegetación que se va juntando, no hay otra forma de tratar ese residuo, de convertirlo a otra cosa, de pensar en, no sé, algo que les cambie la manera de pensar con respecto a no, la única forma de deshacernos de esto es quemando. Sí, a ver, hay muchas opciones, pero ahí estamos viendo también un poco los costos y la rentabilidad de eso. Podría llegar a convertirse en abonos verdes. En la zona de la región oriental hay mucho, hay muchas experiencias en cuanto al manejo de residuos vegetales, incluso bueno, para la agricultura ya se hace siembra directa hace más de 30 años. Paraguay es líder en este tipo de siembra, pero sí sigue siendo en el caso del Chaco el uso del fuego para la limpieza uno de los recursos más baratos, que como te decía, hecho bien, en la época correspondiente, con un plan de contingencia adecuado, esto no debería implicar mayor problema. Pero realizando de esta manera que se hizo en una época en donde totalmente, o sea, de hecho sabemos, esta es una época súper propicia para la ocurrencia de incendios forestales, los vientos. Había un viento norte fuertísimo el lunes cuando nosotros estábamos en el Chaco. Entonces, haciendo esto de manera irresponsable, esto puede descontrolarse totalmente, ¿verdad? Y afectar, no solamente porque ahí vos estás exponiendo tu propia estancia, tu propia inversión, la estás exponiendo y estás exponiendo a tus vecinos, que como fue este caso, ¿verdad? Que afectó a más de 10 propiedades en la zona del Chaco. Qué notable. Y después a todo el país, ¿verdad? No es tan común lo que pasó en su caso, que en el cambio de gobierno se mantenga una persona en el cargo, y estimo tiene que ver mucho con la capacidad técnica y de gestión de esto, que no sé si tiene tantos recursos como otros entes públicos y compañía. Pero pregunto, justo usted mencionaba hace un rato lo de hace 2 o 3 años no había esta tecnología, ahora hay otra y en el futuro seguramente. ¿Cuál es hacia dónde se desarrolla la Infona? Bueno, como bien decías vos, nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es el uso de la tecnología, inteligencia artificial. Entendemos, como también bien lo decías vos, muchas veces el presupuesto es acotado y siempre todas las instituciones queremos más presupuesto, pero también somos conscientes de que el gasto público tiene que ir siendo optimizado y tenemos que ser instituciones competentes, tenemos que tener resultados y por sobre todo tenemos que ser eficientes. Entonces nosotros nos dimos cuenta que con el uso de la tecnología podíamos volvernos no solo más eficientes, sino que más transparentes. Bueno, es así que comenzamos nosotros con los reportes de cobertura forestal. Por primera vez lanzamos un reporte oficial sobre la cobertura forestal del país, en donde nosotros contextualizamos los datos. Anteriormente nosotros comunicábamos, se deforestaron 200.000 hectáreas, punto. Nada más, era un dato frío, sin contexto. No podíamos generar políticas públicas para detener la deforestación ilegal porque no sabíamos por qué se estaba deforestando. Se decía una cosa, tratábamos de atacar eso, pero en realidad era totalmente una diferente. Entonces, ahí fue donde con el equipo hicimos un poco de clic y dijimos, no, acá tenemos que empezar a generar datos para que con esos datos nosotros podamos generar políticas públicas que ataquen realmente la problemática o que nos ayuden a mejorar lo que estamos haciendo bien. Entonces empezamos nosotros a generar los reportes. El año pasado hicimos un mapa de cultivos de soja en donde cruzamos ese mapa de la región oriental con los datos de cambio de uso de la tierra desde el año 2005, que es cuando entra en vigencia la ley de forestación cero en la región oriental, y detectamos que el 95% de la soja sembrada en la región oriental es libre de deforestación desde el año 2005. O sea, es decir, lo que siempre se decía, que el sector agrícola era culpable de la deforestación desde el año 2005, cuando entra en vigencia la ley de forestación cero, cierto, hay un 5% que lo fue culpable, pero no fue el total. O sea, nosotros no estábamos enfocando solamente en un sector, siendo que hay un montón de otros sectores. Y otra cosa que me parece muy importante también es que con esta información, aparte de poder tomar decisiones inteligentes,
poder generar políticas públicas a largo plazo, que se generen, la discusión es sobre datos, es con una base científica, ya no es una discusión de, no, yo quiero que sea así porque yo digo que tiene que ser así, no, yo digo, a mí me tocó sentarles en una mesa a ONGs, al sector productivo, a instituciones públicas que no se hablaban. Entonces nos sentamos en la mesa y decíamos, bueno, entiendo que tengamos nuestras diferencias, pero empecemos a través de nuestras convergencias, ¿verdad? Estos son los datos que tenemos, ¿qué hacemos? Entonces creo que eso está ayudando hoy en día a posicionar al Infona como una institución generadora de información sobre la cobertura forestal de nuestro país, sobre los datos de cambio de uso de la tierra, y por sobre todo también nos está ayudando a entender a nosotros mismos como sociedad, a nosotros mismos como técnicos, y también posicionarnos a nivel internacional del proceso de desarrollo que se encuentra Paraguay, ¿verdad? Y soy muy repetitiva con esto porque creo que es algo que todos tenemos que entender, el proceso de desarrollo en el que se encuentra Paraguay. Absolutamente todos los países del mundo se desarrollaron a costa de sus recursos naturales, ya sea bosque, agua, minerales, etcétera, ¿verdad? Muchos de ellos, o en su mayoría, Unión Europea, Estados Unidos, Corea, Japón, fueron países que se desarrollaron hace 50, 60, incluso más años atrás, en donde no había tanta ciencia, donde no había tanta evidencia, no había tanta investigación. Vos hoy te subís a un avión y en el ticket te dice cuánto dióxido de carbono vos estás emitiendo a la atmósfera a subirte a ese avión por persona. Eso no había hace 50, 60, 70, 100 años atrás. Entonces, nosotros como país tenemos, y siendo un país productor de alimentos, porque somos un país productor de alimentos, tenemos la capacidad de alimentar más de 100 millones de personas y somos un poco más de 6 millones de habitantes, el gran desafío que tenemos de desarrollarnos en este tiempo de la historia, con toda la información, con toda la investigación, con toda la evidencia científica que hay, a nosotros nos toca el gran desafío de desarrollarnos de esta manera. Yo creo que nos estamos desarrollando de una manera sostenible, creo que podemos mejorar, creo que hay acciones que debemos empezar a impulsar. Hay gente que está trabajando al margen de la ley, lo hay. Nosotros estamos trabajando con el uso de la tecnología también para cada vez ir detectando más rápido las áreas que están siendo deforestadas. Y por sobre todo, y algo muy clave y que muchas veces ya me felicitaron en el exterior, es decir, es increíble que ustedes como Estado pongan a disposición estos datos. Porque la mayoría no quieren mostrar. Claro. Y lo que nosotros estamos haciendo es por sobre todo, primero mostrando nuestro compromiso con la transparencia, que creo que es una clave y creo que es una de las líneas de gobierno del presidente Peña más importante, que es mostrar un poco el compromiso con la transparencia que tenemos. Y en segundo lugar, y súper importante, es el basar la generación de políticas públicas en datos, en evidencia, en ciencia y por sobre todo en diálogo con todos los sectores. Por supuesto. O sea, se construye ahí a partir de las cosas que tenemos en común antes que las que nos diferencian, ¿verdad? Yo creo que nosotros también desde los medios a veces hablamos solamente de estos temas cuando nos llega el humo, ¿verdad? ¿Qué se puede decir que quizás no tenemos tanto en la rutina instalado con respecto a proteger un poco más, que no seamos parte del problema y poder ser parte de la solución? Ya, totalmente. Siempre digo, la época de incendios es la época en donde tengo la agenda más ocupada, cuando llego más tarde a mi casa, porque es el momento en donde todos los medios te llaman justamente a preguntar qué está pasando, por qué está pasando, y dura 2 o 3 meses. Después se acaba y como que tengo unas pequeñas vacaciones, ¿verdad? Hasta que surgen otros temas, ¿verdad? Y es súper clave lo que vos decís. Yo creo que los medios son una herramienta importantísima para la concientización, la educación. Muchas veces, bueno, nosotros estamos tratando un poco también de mover lo que son nuestras redes sociales y demás. Pero para llegar a todo el país son los medios, es la televisión, es la radio, es esa persona de confianza que la gente todo el día se levanta, prende la tele, escucha el noticiero, se sienta a almorzar, a veces ve el noticiero también. Entonces creo que es una manera muy interesante y una herramienta súper importante para llegar a toda la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que de alguna u otra manera sería interesante que ustedes puedan compartir datos, puedan compartir algunas acciones. Nosotros tratamos de que nuestra página web sea bastante educativa. Además, de hecho, generamos un
visor de bosques y usos de la tierra que está en la página web del Infona. Cualquier persona puede acceder y los datos están de una forma súper amigable. Cualquier persona lo puede entender, no hace falta ser un técnico, un ingeniero forestal, un especialista en sistemas de información geográfica, porque creo que esa es nuestra gran responsabilidad y la gran responsabilidad que tienen los medios. Hacer llegar la verdad, los datos, el contexto a la ciudadanía para que la ciudadanía también tome un poco conciencia de lo que ocurre. Esto con los incendios sí tiene mucho que ver con la falta de sanciones, es muy importante, pero por otro lado, y principalmente los incendios que ocurren en las zonas urbanas y en las zonas de interfase por la quema de basura, es mucho una cuestión de educación también, ¿verdad? Que yo creo que sí, es un proceso lento, pero creo que tenemos todas las herramientas y se viene dando. Realmente yo me doy cuenta desde el año 2019, diferentes medios, diferentes periodistas hablan del tema, ¿verdad? Yo creo que con hablar del tema y tener estos espacios es más que suficiente y es una herramienta poderosísima para llegar a toda la ciudadanía. Ingeniera, muchísimas gracias por haber venido, por ilustrarnos un poco. Esperemos que la charla también sirva y no tengamos que llamarle solamente cuando hay incendio y nos pueda contar otras novedades. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Mike, y bueno, muy buenas noches a todas las familias que nos están viendo. Nos vemos el lunes. Chao, adiós. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn